Los ucranianos ya están cansados de una guerra que los está llevando a la barbarie, fracaso y desolación. Desde esta perspectiva, se viralizó un video donde se ve a un hombre golpeando a un militar, el cual se puede traducir en un acto significativo de protesta contra el gobierno de Zelensky y sus controvertidas acciones en cuanto al servicio militar obligatorio y una visión omnibilada de una guerra que lo lleva de a poco al abismo de la desgracia. Que un civil golpee a un militar refleja claramente la frustración y la ira que muchas personas pueden sentir hacia el gobierno y sus políticas de guerra, así como el resquebrajamiento de una sociedad que implora soluciones pacíficas ante un panorama de frustración y discordia. Claramente, Zelensky le da la espalda a un pueblo que necesita recobrar la esperanza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Блядь, я тебе говорю, я тебе сейчас покажу вам. Хочешь купишь, слышишь, показать? Ты, черт ебаный, показать, говорю, а? Показать, а? Показать вам паспорт, что такие паспорты, пацаны лежать. Я не могу пока бригада, слышишь, а? Есть, не пожалуйста. Что, хуеть? La viralización de este video en redes sociales donde se ve un civil agrediendo a un soldado tras no dejarse arrastrar a los frentes militares contra su voluntad ha generado una serie de críticas al gobierno ucraniano. El rechazo del pueblo ante el régimen de Zelensky es más que evidente, y no solo eso, también al rotundo fracaso en su gestión de las políticas de guerra que busca reformar de manera arbitraria. El hombre que se defiende y masacra al soldado ucraniano puede catalogarse como un acto simbólico de resistencia ante un gobierno que ha dejado desamparado a su pueblo. El civil representa a quienes no se dejan sucumbir por las ambiciones políticas y netamente personales de un presidente que está haciendo caso omiso al clamor de sus compatriotas. El pueblo ucraniano se viene sublevando ante sus fuerzas militares. Las protestas en Ucrania han ido en alza y ya está en niveles de violencia que, para ser más claros, gente defendiéndose ante represiones injustas y sin sentido de parte de la milicia. Sin duda alguna, Ucrania vive uno de los episodios más oscuros de su historia, y esta situación tiene como responsable a una sola persona: Volodymyr Zelensky. La gestión de Zelensky al frente de la guerra con Rusia ha generado diversas reacciones dentro de la cúpula política ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, en referencia al accionar del gobierno, señaló: «Siempre puedes mentir eufóricamente a nuestro pueblo y a nuestros aliados, pero no puedes hacerlo para siempre». Por otro lado, el alcalde de Kiev añadió: «La gente ve quién es eficaz y quién no. Y hay muchas expectativas. Zelensky está pagando por los errores que ha cometido». Estas declaraciones dan fuerza a los rumores de una evidente crisis política alrededor de Zelensky, quien es calificado como un presidente caprichoso e incapaz. Es importante precisar uno de los acontecimientos y decisiones más polémicas o cuestionables de Zelensky al despedir al comandante de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, quien gozaba de popularidad en la política de Ucrania y el respaldo del ejército. Es considerado como un héroe de guerra. Las malas decisiones de Zelensky y su injerencia política en estrategias de guerra no tenían concordancia con la postura del comandante Zaluzhny. Los resultados fueron lamentables. Rusia y sus tropas seguían avanzando en tierras ucranianas. Estas acciones fueron reprochadas por Zaluzhny y evidentemente le costó su destitución. Se puede concluir que hoy en día Ucrania vive una dictadura bajo la representación de un presidente que antepone sus prioridades políticas por sobre los reclamos de su pueblo. Un presidente persuadido por sus aliados de Occidente que han llevado a la desilusión de un país que vive uno de los capítulos más deplorables de su historia. ¿La mejor solución para Ucrania es derrocar a Zelensky? Según un informe de inteligencia ruso, existe una alta probabilidad
de que militares ucranianos tengan planificado ponerle fin al gobierno de Zelensky. Altos mandos y combatientes del ejército evidencian su total rechazo a las decisiones políticas del gobierno al destituir a su comandante Valery Zaluzhny. Se informa que representantes de unidades de élite como marines, fuerzas especiales y unidades de inteligencia, así como batallones nacionalistas, están discutiendo la posibilidad de derrocar al gobierno y al mando militar actual. Esta postura está relacionada con el nombramiento de Oleksandr Syrsky como nuevo comandante del ejército ucraniano. El informe ruso menciona a Maxim Shevstov, comandante del grupo de reconocimiento de la 80ª Brigada de Asalto Aerotransportada Separada, expresando su apoyo a Zaluzhny y llamando a derrocar a Zelensky. También se expuso el principal motivo por el que el presidente tomó la decisión de relevar a Zaluzhny, y es porque el comandante representaba una amenaza política. Estas informaciones tienen como frente a representantes de los servicios de seguridad rusos y medios de comunicación occidentales, por lo que puede ser sujeta a sesgos y manipulación. Sin embargo, refleja una narrativa de tensión política y militar en Ucrania que puede tener implicaciones significativas para la estabilidad del país y la región en general. El informe refiere a la decodificación de un canal cerrado de Telegram de nombre Parabellum, creado por diversas unidades de élite. En efecto, las conversaciones entre combatientes radicales podrían representar la forma en que las ideas y los movimientos clandestinos pueden surgir y evolucionar, desafiando las estructuras establecidas y cuestionando el status quo. Una de las conversaciones que se lograron interceptar fue la que realizó el comandante ucraniano Maxim Shevstov. Acabemos a esta rata verde y pongamos a Zaluzhny. De hecho, tenemos que reemplazar a Zelensky, no a Zaluzhny. Esta rata siente que su popularidad está por los suelos y Zaluzhny tiene un rating más alto y está intentando torpedearle. Esas fueron sus palabras. Las evidencias presentadas refuerzan la percepción de la supremacía rusa en el conflicto en curso. No solo se evidencia su superioridad en el campo de batalla, sino también en términos de tecnología y capacidad para exacerbar una profunda crisis política en Ucrania. Este panorama plantea el riesgo de una guerra interna civil entre el gobierno, la población y las fuerzas militares del país. De esta manera, se puede concluir que hoy en día Ucrania vive una dictadura bajo la representación de un presidente que antepone sus prioridades políticas por sobre los reclamos de su pueblo. Un presidente persuadido por sus aliados de Occidente que han llevado a la desilusión de un país que vive uno de los capítulos más deplorables de su historia. Zelensky en deuda con el pueblo ucraniano. Pese a la inminente derrota de Ucrania a manos de Rusia, Zelensky sigue firme en su postura confrontacional, implementando controversiales políticas de reclutamiento para el servicio militar obligatorio. Y esta es otra de las decisiones que ha movilizado a los ucranianos a alzar sus voces de protesta en contra del gobierno. El mandamás ucraniano continúa desatando reacciones temerarias en su país, a sabiendas que el pueblo no ve con buenos ojos continuar con la guerra. Zelensky y su entorno político discuten y priorizan reformar las políticas en el marco del servicio militar obligatorio, el cual busca reclutar más civiles y llevarlos a un campo de exterminio prácticamente a morir. A 2 años del inicio de la guerra, Ucrania ha sido la más perjudicada. Miles de bajas por estrategias fallidas y una política debilitada por el insostenible manejo de Zelensky ha desencadenado el caos en la sociedad, pues muchas personas evitan unirse a la milicia por el miedo y el panorama reciente. Si antes había voluntad, pues hoy existe temor y decepción. Los ucranianos se vienen movilizando en las calles, reclamando por la situación de sus seres queridos. Llevan mucho tiempo rogando a las autoridades por explicaciones al no saber nada de sus padres, hijos, hermanos, etc. Ninguna voz del gobierno atiende el llamado o simplemente no existe ninguna cuota de empatía
por el clamor popular. Pues es evidente que los ucranianos no desean seguir contribuyendo con su ejército. Si en un comienzo el honor y patriotismo llevaron a pelear, hoy en día el gobierno tiene que lidiar con los siguientes problemas: deserción, miedo y fuga del país. Muchos perdieron la fe en su país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.